Hola chicos del curso de funciones, vamos a revisar la pauta de corrección de la guía 2, que es una guía teórico-práctica. En las páginas 7 y 8 había una tarea que consistía en revisar las imágenes de los gráficos y ir determinando sus características o el tipo de función que es. Ya, le dimos un ejemplo para que pudiesen ir haciendo el resto. Ya, el primero de ellos, el que voy a explicar. Se supone que esta es una imagen que es continua, ya, porque no tiene ningún corte, por lo tanto, pic, porque es continua. Cuando analizamos si es creciente o no, siempre tenemos que mirar la gráfica de izquierda hacia derecha, así tal cual como uno escribe. Ya, de izquierda a derecha vemos que aquí la gráfica en X, siempre cuando definimos los intervalos de crecimiento o decrecimiento tiene que ser mirando el eje X. Si ustedes se fijan, esta gráfica continúa para acá, imagínense que viene desde el menos infinito en X, pero crece y llega hasta este punto que es un máximo relativo, ¿ya? ¿Por qué máximo relativo? Porque es un punto que se produce ahí en la curva, pero no es el más grande, porque si ustedes ven acá la gráfica continúa hacia arriba. Por lo tanto, probablemente si la gráfica sigue en ondulación, hayan otros máximos que son más grandes que él. Por lo tanto, se le dice que este es un máximo relativo y no un máximo absoluto. Entonces, desde menos infinito hasta aquí, se fijan en X, ¿qué punto ven acá? Es el 0, entonces la función es creciente. Luego, desde el 0, en X, se fijan, la gráfica empieza a cambiar su curso y empieza a decaer. Por lo tanto, en ese intervalo, desde el 0 hasta el 4, se puede decir que es una función decreciente. Si observan aquí a la derecha, decreciente entre el 0 y 4. Ojo, que los corchetitos van hacia afuera. ¿Por qué? Porque en los puntos específicos, 0 y 4, en este caso, podríamos decir que son puntos de inflexión. No podemos decir que en esos puntos crece o decrece la función, sino que son puntos en donde se produce esa variación de decrecimiento a crecimiento, o viceversa. Y acá, por ejemplo, vuelve a crecer nuevamente la gráfica desde el 4 hacia el más infinito. Por lo tanto, podríamos decir que es creciente en dos pedacitos, desde el menos infinito hasta el 0 en X, y luego vuelve a subir desde el 4 hasta el más infinito, como lo ven acá a la derecha. Y solamente en el espacio que decrece es el espacio en X que va entre el 0 y el 4. E insisto, siempre cuando definamos crecimiento o decrecimiento, vamos a utilizar el intervalo con los corchetes hacia afuera. Eso significa que no estoy considerando los valores extremos, ¿ya? Tan claro como eso. Después vamos al dominio. El dominio es R. El dominio tiene que ver con todos los puntos X, ¿ya? En la que se dibuja la gráfica y que no tenga discontinuidad. En este caso, si observamos, claro, aquí pareciera que la gráfica está cortada, pero imaginemos que esta sigue hacia abajo, continua. Se pasea, ¿no es cierto?, por todo el X. En ninguna parte existe un punto de discontinuidad, al menos en X. Por lo tanto, podríamos decir que para cualquier valor de X, la función se va a poder dibujar. Por lo tanto, el dominio es R, ¿ya? Máximo relativo, ya indiqué que en este caso sería ese puntito, que es el máximo que se ve y es relativo porque ya expliqué por qué. Y podríamos decir que es una coordenada, y toda coordenada en el plano cartesiano tiene coordenadas X e Y. Entonces la coordenada X en ese máximo relativo es 0 y el Y es un poco más de 4. Yo le coloqué aquí aproximadamente 4,3 y se fijan que utilicé paréntesis redondo. Eso es porque estoy indicando que eso es una coordenada en el plano cartesiano. La primera es X, recuerden X0, y la segunda es Y, 4,3. Mínimo relativo, lo mismo que el máximo relativo, pero en esta vez lo encontramos aquí abajo. Se fijan donde la gráfica pasa de decrecimiento a crecimiento. Se observa claramente que ese mínimo relativo tiene como coordenada X el 4 y como coordenada Y, como está rozando el eje de las X, entonces la coordenada Y es 0. Entonces la coordenada 4,0 es el mínimo relativo. Y no es absoluto porque si ustedes se fijan para acá la gráfica sigue decayendo, por lo tanto hay otros mínimos que a lo mejor están mucho más abajo que el que está aquí, que el que se menciona aquí en la gráfica.
Por lo tanto, ahí claramente dentro de lo visible podemos decir que no posee ni máximos ni mínimos absolutos, porque no los puedo ver en la gráfica. Y no posee asíntotas. ¿Qué significa esto? Que no existen rectas que se acerquen, digamos, a la gráfica y que la rocen en el fondo. Esas son las asíntotas. Son rectas cualquiera, ¿ya? Que en algún minuto pueden llegar a estar muy cercanas a la gráfica de la función, pero la gráfica y la asíntota o esa recta no se van a tocar. Para eso, entonces vamos a mirar el segundo caso. Aquí sí vamos a tener probablemente la presencia de alguna asíntota. El segundo caso dice que la función es discontinua. Claramente es discontinua porque si ustedes ven en la izquierda tenemos una gráfica que va decreciendo y ahí aprovechamos de definir el decrecimiento. Después se fijan que ahí esa recta, que es el eje Y, podría ser perfectamente la asíntota. ¿Por qué? Porque esa recta no está cortando a la gráfica de la izquierda, ni tampoco está cortando a la gráfica de la derecha, que pareciera ser como una especie de parábola. Entonces, podríamos decir que aquí sí existe una asíntota, ¿ya? Que es lo que yo mencioné arriba, que es una recta que roza las funciones pero no las toca, ¿se fijan? Entonces podríamos tener una asíntota que es del tipo vertical. ¿Por qué vertical? Porque está, ¿no es cierto?, está parada. Horizontal acostada, vertical está parada, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos ver claramente que sí existe una asíntota, y aquí lo describo yo. Posee una asíntota. La asíntota en este caso es x igual 0, obvio, porque ¿qué valor toma x aquí en esta recta que va en forma vertical? Toma el valor 0, claramente, y representa también el eje de la silla. Bien, entonces habíamos dicho que es discontinua, ya, porque la función claramente aquí tiene un desfase, tiene un punto de corte que sería el x igual 0, por ahí no se grafica la función. Es decreciente, ojo, aquí tenemos dos intervalos. De menos infinito, ya, desde la izquierda hacia la derecha, llegamos hasta el 0, pero ojo, el 0 no lo consideramos, pero sí el 0 es como un límite, por lo tanto va a decrecer la función de izquierda a derecha, ¿no es cierto?, en la primera gráfica que se observa acá, y en la segunda parte de la gráfica que está en el primer cuadrante también vemos un intervalo de decrecimiento, si se fijan. Esta cosa, si la proyectan hacia arriba, viene desde el 0, porque aquí no alcanza a rozar al x igual 0, y decrece hasta el x igual 1. Recordemos que siempre los intervalos de crecimiento y decrecimiento se definen sobre el eje x, ¿perfecto? Entonces en x, desde el 0, que no lo consideramos, hasta el 1, entonces la función también decrece, tal como está aquí descrito. Pero acá hay un punto de inflexión en x igual 1, desde el 1, que no lo consideramos tampoco dentro del intervalo de crecimiento, hasta el más infinito, la función vuelve a crecer, ¿ya? Por lo tanto, claramente hay dos intervalos de crecimiento y hay uno que es de crecimiento. Luego viene el dominio. El dominio lo definimos como todos los reales menos el 0. Claro, porque delante definí que el dominio era todos los puntos por x por donde se dibuja la gráfica, y claramente la gráfica tiene una discontinuidad en x igual 0. Ahí no hay gráfica que se dibuje en x igual 0. Entonces se dibuja sobre todos los r, sobre toda la recta real. Cuando hablamos de r hablamos de la recta real, de lo que se ve en x. Entonces la gráfica se dibuja sobre todo el eje x, pero hay un punto que no tiene, ¿no es cierto?, que no se dibuja la gráfica, que no está definido, no está determinado, y ese punto es el 0. Por lo tanto, yo podría decir que el dominio son todos los números reales, pero excluyo el 0 porque por ahí no hay ningún dibujo de las funciones, puesto que las funciones, insisto, rozan a ese valor, pero no lo tocan, porque ahí claramente hay una asíntota, y es una asíntota vertical que pasa por el x igual a 0. También podemos hablar de que aquí existe un mínimo relativo, ¿ya? No se ve aquí claramente si hay mínimos o máximos, porque hacia aquí abajo, ¿no es cierto?, la función es indefinida, o sea, es infinita, hacia arriba acá también la función es infinita, pero acá en la derecha, en el primer cuadrante, en esta especie de parábola, sí existe un punto que es mínimo, ¿ya? Es un punto de inflexión. Esa coordenada es la coordenada 1, 1, ¿ya? Recuerden que las coordenadas se escriben en paréntesis redondo,
y X vale 1, ¿no es cierto? Y la imagen también vale 1. Entonces el punto que está ahí es un mínimo relativo porque está abajo, ¿no es cierto?, de esa especie de parábola. Y claramente en la imagen no se observa claramente si hay máximos o mínimos absolutos. ¿Ya? Siguiendo con el análisis de la siguiente gráfica, vamos a ir un poquito más rápido. Esta función claramente es continua porque no hay puntos de discontinuidad, no hay cortes. Es creciente, si lo miramos de izquierda a derecha. Acuérdense, siempre los crecientes o los decrecientes se definen sobre el eje X. Vuelvo a repetir lo mismo. Entonces, desde el menos infinito, ¿hasta qué punto? Hasta el menos 1, la función crece, ¿ya? Ahí está definido, del menos infinito hasta el menos 1. Y luego, ¿dónde más crece? Crece de aquí hasta aquí. Por lo tanto, entre el 1 y el 3 también existe un intervalo de crecimiento. Y vuelvo a repetir, cada vez que definan crecimiento o decrecimiento, háganlos con los corchetes hacia afuera. ¿Por qué? Porque los puntos, esos son puntos de inflexión. No considero los extremos. Ya no puedo definir si ese punto es parte del crecimiento o decrecimiento. Es como decir la cordillera de los Andes, de Chile o de Argentina. No, es una línea divisoria o es un punto divisorio para, ¿no es cierto?, diferenciar un país de otro. En decreciente podemos decir que va desde el menos 1 hasta el 1. Observan que la gráfica cae, ¿ya? Entonces eso es decreciente, desde el menos 1 hasta 1. Y luego vuelve a decrecer desde el 3, x3, hasta el más infinito. Ahí está, ¿no es cierto?, claramente definido. No existen intervalos constantes. ¿Qué significa esto? Constante es una recta que es paralela al eje X y en la gráfica de la función no se observa. Siempre se observa que crece o que decrece. Como no es discontinua, entonces el dominio es todos los números reales. Recuerden que el dominio es todos aquellos X en los cuales yo puedo dibujar la figura. Y claramente aquí la figura, como es continua, entonces yo puedo decir que puedo dibujarla sobre todos los puntos X. Hay un máximo absoluto aquí, que no habíamos visto en las gráficas anteriores, porque por lo que se observa esta gráfica llega a un punto máximo, aquí cae y aquí llega a un punto máximo y vuelve a caer. Por lo tanto, no hay puntos desde el 4 hacia arriba en que se dibuje la función. Por lo tanto, el máximo absoluto en este caso podría estar dado por el mayor punto que se observa, que se alcanza en la gráfica, y es el punto menos 1, 4. Tiene coordenadas X menos 1 y coordenada Y 4. Aquí hay otro máximo, pero no es absoluto, es relativo. ¿Por qué? Porque el relativo es un punto máximo, pero en este caso hay otro más grande que él, que es absoluto. Entonces el máximo relativo que se encuentra acá es el punto 3, x3 y 3. También existe acá un mínimo que es relativo, se considera así porque hacia acá hay más mínimos, hacia acá hay más mínimos, pero este es un punto de inflexión que define el decrecimiento y el crecimiento. Por lo tanto, como crece y ahí se da como un crecimiento, entonces yo puedo decir que ese punto tocó como fondo, ¿ya? Y vuelve a subir la gráfica, es un mínimo llamado relativo. Y ese punto mínimo relativo tiene coordenada x1, 2. Y en este caso tampoco podemos ver que hayan asíntotas o esas rectas que se acercan a la gráfica. Y por último, esta gráfica es súper interesante y estuve viendo yo en los tests que cometieron bastantes errores porque la definían, por ejemplo, como una función creciente, y vamos a ver que no es tan así. Ya, primero tenemos que ver que es una función discontinua. ¿Por qué? Porque acá hay un punto en donde la gráfica, se fijan, aquí hay una asíntota, no se dibuja. O sea, hay un punto, hay un hueco, un espacio ahí entre ellas que hacen que se corten las dos gráficas. ¿Ya? Va a ser creciente, sí, efectivamente, tiene un espacio creciente. Ese espacio creciente va desde menos infinito, fíjense, la gráfica la miramos de izquierda a derecha en su pantalla. Entonces, de izquierda a derecha, voy creciendo acá, ¿se fijan? Voy creciendo, pero llego a esta recta, y luego, por lo tanto, me defino en X que el crecimiento va desde menos infinito hasta el menos 1, ¿ya? Y no considero el menos 1, porque acuérdense que el menos 1 es un punto de discontinuidad, ahí no se dibuja gráfica, ahí hay una asíntota. Pero el menos 1 va con el corchete hacia afuera, significa que yo no estoy considerando ese valor. O sea, puedo llegar a estar muy cercano a ese punto, puedo rozar ese punto es mi límite, pero no lo va a tocar en ningún momento, ¿ya?
Y el espacio de decrecimiento, fíjense, en la derecha de la gráfica. Entonces vamos a ver de qué parte desde acá. Se fijan, parte desde el -1 en X, no alcanzo a rozarlo, y me voy hacia los más infinitos. Por lo tanto, el espacio de decrecimiento va desde el -1 hasta el más infinito. Si se dan cuenta, ahí la gráfica cae, ¿ya? Por lo tanto, se dice que es decreciente. El dominio, ya explicamos, son todos los puntos X en donde se dibuja la gráfica, y claramente se dibujan todos excepto en uno, porque ahí hay una asíntota, porque ahí hay una discontinuidad. Por lo tanto, puedo decir que el dominio son todos los reales menos el -1. Se descarta, se excluye ese punto. Y por lo tanto, podemos decir que ese punto, por donde pasa esa recta, existe una asíntota, y esa asíntota tiene como ecuación x igual -1. ¿Por qué x igual a -1? Porque es el punto X por donde pasa esa recta y genera una asíntota del tipo vertical, y que está ahí marcada de color naranja. También no es visible, al menos en este espacio, digamos, ver si hay máximos o mínimos absolutos o relativos. No se pueden ver claramente, así que es uno de los análisis que podemos hacer por el momento. Espero que hayan quedado un poquito más clara con la explicación, porque creo que una forma también de aprender, más que leer, a veces termina siendo un video o un tutorial, ¿ya? Espero que les haya servido y nos estamos viendo a futuro en otra explicación. Que estén muy bien y pónganle harto power a la clase de funciones. Chao, se despide el profe Miguel.